Ok, vamos a compartir esta semana una temática muy especial, ¿no? Digamos, oiga, buenísimo el tema que nos dio Nelson, ¿no? El viernes, pareció muy chévere, ¿verdad que sí? Bueno, voy a compartir con ustedes algo que seguramente nos va a refrescar la memoria en diferentes aspectos, ¿no? Hoy quise que el tema se llamara decisiones. Cuando terminemos esta conversación de hoy, me gustaría que usted se quede como pensando y en oración cuál de estas decisiones ya ha tomado y cuáles de pronto necesita recapitular o retomar para, digamos, desarrollar en el proceso de su crecimiento como persona cristiana. Y vamos a interactuar un poquito con base en esta pregunta. ¿Cómo describes el impacto del ministerio cristiano en el mundo? Entonces, piense un poquito, ¿cómo impacta el ministerio de la iglesia cristiana en el mundo? ¿Y cuál es ese impacto? Y digamos, pero hablemoslo de nuestra época, de nuestro momento. ¿Quién quisiera como darnos una perspectiva de cómo se ve ese impacto? ¿Quién puede darnos como una apreciación? A ver, ¿quién dijo yo? La pregunta es, ¿el impacto como cristiano al mundo? El impacto del ministerio cristiano al mundo. ¿Cómo describes el impacto del ministerio cristiano en el mundo? Es que se puede tomar de dos maneras. En la actualidad, ¿cómo ha impactado todo el movimiento misionero cristiano hasta el momento? Y la otra es de qué manera lo que ya ha hecho el movimiento cristiano, lo que ha hecho dentro del mundo, ¿no? ¿Y cómo lo quieres Eh, abordar? Pueden ser de las dos. Sí, claro. El- Me parece que, bueno, en unión de todas las iglesias, porque el amor de Dios sobrepasa cualquier límite de iglesia, se ha abordado las misiones, ¿no? La misión de evangelizar a través del mundo. Sin embargo, y se ha progresado en el tema, sin embargo, vemos que hay cantidad de gente que falta por impactar, cantidad a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Todavía queda muchísima gente en el mundo por, por impactarle con el amor de Jesús. Y, y de la segunda manera, ¿cómo le hemos impactado? ¿De qué forma? eh, Le hemos impactado, pues, llevando una esperanza de vida, ¿no? Llevando una luz, llevando una posibilidad, una opción, una verdad en qué creer. En eso se ha impactado en llevar a conocer, en dar a conocer el nombre de Jesucristo. Ok. Así lo veo. Gracias, Graciela, muy amplio. Me pareció muy interesante. Juliana Bella, vi que levantaste la mano. Bien pueda, cuéntanos tu apreciación. Pienso que hay una como debería impactar y otra como impacta, o bueno, más bien como impactan unos sectores y como impactan otros sectores. Unos, la realidad es que muchas iglesias y en general yo siento más, obviamente no deja de ser una percepción subjetiva, pero es una percepción subjetiva dada en un contexto, que es que sirven al Dios dinero y están muchos disfrazados de sí, el amor a Dios y todo, pero aborrecen al pobre, aborrecen muchas cosas que Dios nos dijo que pues era más bien para tener empatía y servicio, ¿sí? Mm, Entonces, en ese aspecto creo yo que, ¿cómo debería impactar? No, pues debería yo creo que impactar obviamente hacia una transformación de llevar el verdadero amor de Dios, como lo está haciendo muchos sectores, ¿no? Dame todo y serás próspero y no, el próspero, usted tiene plata, entonces es que Dios lo bendijo y así. Entonces, ok. eso creo que es un error terrible porque pues el diablo también tiene cobijados a los suyos y creo que exactamente la forma, no, para mí completamente la antítesis, el anticristo lo dijo Dios en la Biblia de muchas maneras, pues es el Dios dinero, no podrás amar a uno porque no podré servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro, y es las riquezas y es la ambición del hombre que crece y crece y por ahí es donde se cuela el mal. Y creo que, Sí. por un lado, la iglesia cristiana, hay un sector sirviendo a ese Dios y muy por debajo hay otros sirviendo pues al verdadero Dios. Muy chévere, Julián, muy chévere, me gusta lo que nos acabas de aportar. ¿Alguien más quiere hacer un último aportecito? Bien pueda,
Honorabilísimo. Bien pueda, William Ricardo. Bueno, yo mirando la perspectiva aquí del impacto, uno lo empieza a ver desde el hogar. Eh, lo empezamos a ver nosotros desde el momento en que iniciamos a asistir y a formar parte de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros en un tiempo que estuvimos en la iglesia católica, eh, veíamos muchas cosas, pero entonces cuando ya ingresamos nosotros a la parte cristiana, nos dimos cuenta que el impacto es grande, donde realmente se muestra qué es la vida de seguimiento a Cristo, entendiendo cuál es el motivo, cuál es la perspectiva que Él tiene para con nosotros ante la vida real, entender qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros, cuál es el propósito que Él tiene con nosotros, a cada uno de nosotros, porque es que nosotros tenemos un propósito que Él nos da y estar libre de pecado, entender que el pecado lo entendemos a través de la palabra que hemos recibido nosotros a través de ustedes, lo que no pasó y no ha pasado y no pasará con la Iglesia Católica. Entonces, ese impacto se está viendo en el mundo, que mucha gente está llegando y buscando las iglesias cristianas para entender el propósito de nuestro Padre Celestial. Qué chévere, muchas gracias, William Ricardo. Bueno, saludamos a Cristina Freire, bienvenida, qué gusto verte por acá conectada. ¿Qué hora es allá en este momento? Hola, ¿cómo están? Las 2:28. Carachas. Bueno, ok, qué chévere, muy valiente que estés por acá hasta ahora. Bienvenida, nos alegra verte por acá conectada. Gracias. Bueno, entonces estamos hablando de decisiones. Ahorita, con base en lo que hablamos, me encantó la forma como lo abordamos. Siempre de verdad resulto descrestado con sus apreciaciones porque es genial todo lo que aprendemos. Y vamos a abordar el capítulo 12 de Romanos para ir mirando cómo lo que ustedes han aportado tiene mucha conexión con este pasaje de la Biblia. Porque la iglesia cristiana necesitamos con urgencia evaluar cómo estamos impactando este mundo. El autor de esta carta tuvo en mente que sus lectores eran como personas muy letrados en conocimiento de la época y él empieza a hablarles de una manera muy específica desde el versículo 1 del capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo siempre en este versículo resalto mucho la frase no os conforméis a este siglo, es decir, la inconformidad debería caracterizar la vida de una persona espiritual, la inconformidad al siglo en el cual está conociendo el mensaje del Señor. Por lo cual, la actividad del ministerio cristiano podría estar enfocado en generar esa inconformidad. El ministerio cristiano debería, en lo posible, hacerle entender a cada persona por medio del mensaje salvador de Jesucristo que no hay nada en el siglo en el cual reconoce a Cristo que le pueda satisfacer su vida, salvo en su relación personal con el Señor. Y así tendríamos una iglesia que estaría realmente muy enfocada en un servicio con características muy reales a lo que nos estaba compartiendo Julián, que me parecía muy específico. Decía, hay cristianismo que le sirve al Dios dinero. Entonces, dentro de estos dos versículos o tres que acabamos de leer, hay una cuota de sacrificio que vendría siendo casi que una de las primeras decisiones que uno debe tomar si usted realmente dice que tiene a Cristo como Señor en su vida. Y es que, primero que todo, el autor habla de ofrecer un culto racional. Y una de las cosas que a mí me parece interesante de que los lectores de esta carta fueran intelectuales y él viene a hablarles de un culto racional. Entonces, seguramente cualquiera de ellos diría, pero si usted nos está insultando porque usted está aquí es en una escuela de conocimiento, entonces, ¿cómo que nos está diciendo esto?
Resulta que él está hablando allí de unas características muy específicas. Primero tiene que ser vivo. El sacrificio realmente de muerte ya lo hizo Jesucristo. Entonces, la persona, el que va a presentarse delante del Señor, la cuota de sacrificio realmente es vida, pero un estilo de vida que habla de santidad y que es agradable para Dios, lo cual descalifica toda posibilidad que el impacto de un mensaje cristiano venga a ser únicamente el mensaje de quiero que mi vida sea agradable, que es en lo que se traduce la oración de muchos creyentes al clamarle a Dios, es porque su vida, la del creyente, sea agradable para el creyente. Según este culto racional, debe ser santo, vivo, agradable para Dios. Entonces, ese ofrecimiento además es propio. Cada uno somos responsables de presentarnos delante de Dios. Creo que una de las características que definitivamente involucra esta decisión y es, voy a de verdad presentarme delante de Dios con todos mis sentidos puestos. O sea, mi vida entera y con toda mi realidad es que yo le puedo decir a Dios, pues yo vengo con mi vida, pero mi vida no es santa y seguramente no es muy agradable a ti. Y ahí es donde viene un asunto muy tremendo, donde la persona viene y le presenta a Dios un culto racional porque le está hablando con autenticidad. Le está diciendo, mira, es que esta es mi verdad. Entonces me presento delante del Señor, no como el tema que veíamos hace unos días, en el cual, ay, Señor, gracias porque yo no soy como Él. No, 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 yo sí soy bueno, yo sí soy bueno. Todos los demás son malos, yo sí soy bueno, ¿no? Aquí viene a presentarse es yo, cada uno, preséntese delante de Dios. Entonces, ¿qué es prioritario? Conocer las misericordias del Señor. O sea, para que realmente una persona se presente delante de Dios de manera racional, de manera que su vida sea limpia delante de Dios, la persona tiene que conocer las misericordias de Dios. ¿Sí? Os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, si las conoce, seguramente se va a presentar delante de Dios. Entonces, ¿qué tan acertado es procurar el sacrificio obligado de otras personas? Esta es una buena pregunta. ¿Qué tan acertado es? ¿Sí? Cantidad de veces en la iglesia cristiana se promueve una cultura de hacer las cosas por complejo de culpa, ¿sí? Y entonces, uy, no, es que cómo usted no hace esto como lo hace todo el mundo y ahí estamos llevando a la gente incluso a presentarse delante de Dios en un culto completamente racional, pero racional ¿en qué sentido? En que la persona en su interior realmente no quiere, no le haya ningún sentido, pero entonces con tal de que cualquiera piense que sí la persona está haciendo su presentación delante del Señor, que lo haga porque está siendo obligado, pero eso es acertado. Yo podría pensar que según lo que el apóstol está recomendando a los lectores originales, pues no lo es tanto. Qué pena. Pero realmente la persona cuando se presenta delante de Dios se presenta con toda su capacidad de entender la vida completamente, ¿sí? Y decirle a Dios su realidad, ¿cierto? Decirle, este soy yo y aquí estoy de manera real, aquí estoy. Y por lo que conozco tus misericordias, entonces vengo delante de ti y me presento. Pero cuando hay muchas personas que promueven esa cuota de sacrificio con base en el complejo de culpa, pues eso no lo hace ni Dios. Sí, realmente hay algo que a mí me encanta de Dios, es que Él no trabaja con esos complejos de culpa que muchas veces los cristianos de diferentes perspectivas, tradiciones, le van diciendo a la gente, entonces la gente haciendo mil cosas para Dios, pero con la mente y el raciocinio en otro lado, porque simplemente no están tomando esta primera decisión, que es mi propia cuota de sacrificio. Mi propia cuota de sacrificio, de decirle a Dios, por ejemplo, no quiero. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los dos hijos? Ven a trabajar conmigo. Yo no quiero, y sí fue. Y el otro sí quiero, pero no fue. ¿Y cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Sí? Entonces, primera decisión, si se habla de cuota de sacrificio, es mía, es la propia, es bajo la propia decisión personal, con mi realidad, con mi vida entera, que yo se la presento delante de Él y es santa, pero porque el Señor hace una obra, entonces como conozco sus misericordias, ya me doy cuenta que mi vida está siendo purificada. Y espero y aspiro que este punto quede claro por ahora.
Si continuamos leyendo el capítulo 12 de Romanos, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, entonces aquí encontramos ya al apóstol haciendo otro abordaje de tema que lo continúa con los siguientes versículos. Dice que de tal manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí podría uno decir, bueno, en un ministerio ideal la iglesia tendría manifestación de dones, se daría, digamos, manifestación de profecía, servicio, enseñanza, ¿cierto? Habría generosidad, no se estaría, digamos, haciendo como uso inadecuado de los recursos. Entonces, si la primera cuota la primera decisión es una cuota de sacrificio, la siguiente decisión sería una cuota de servicio, es decir, si la iglesia existe, si usted es una persona que reconoce que Cristo es el Señor de su vida, como mínimo usted debe presentarse delante de Dios permanentemente con esa cuota de sacrificio de doblegar su mente, decirle, esta es mi verdad, Señor Dios, sí, y de presentársela a Dios. Pero la segunda es muy cercana hacia el amarás a tu prójimo, ¿no? Y es cuota de servicio. Para que una persona que dice que el Señor Jesús es el Señor de su vida, entonces eso sea real, una base de que eso sea real es que esa persona desarrolla un concepto adecuado de sí mismo. Y lo tremendo es que el apóstol dice que es conforme a la medida de fe que a cada uno nos es dada. Entonces es muy curioso porque si alguna persona tiene un concepto más alto de sí mismo, entonces está errando delante de Dios, pero si tiene un concepto más bajo de sí mismo, está errando delante de Dios. Y en ambos casos, lo que refleja esa situación no es ni siquiera que la persona es un arrogante, es un acomplejado, no. Lo que pasa es que no conoce a Dios. Y si lo conoce, no ha llegado a un nivel de conocimiento que le permite decir, este soy yo. Y mi valía es esta. Mi valía no está en lo que hago, en lo que no hago, no, mi valía es esta. Y si bien es cierto, es muy necesario que todos sepamos para qué somos buenos y para qué no somos tan buenos, eso no determina nuestro valor, eso determina es una claridad de conocimiento propio. Pero cuando tenemos un concepto adecuado de nosotros mismos, nos vamos a relacionar de manera adecuada también con otras personas. Cuando es claro ese concepto de sí mismo, lo que ocurre es que se despeja el camino de servicio que se puede ofrecer y esto me parece maravilloso. Porque si hay algo que en algunos ministerios cristianos se manejan es que toda persona que llegue a la iglesia tiene que servir en todas las áreas de la iglesia para poder que por fin algún día sepan que va a servir. Pues si lo va a hacer de esa manera, hágalo, pero la realidad es que usted debería de primero que todo conocerse a sí mismo, el valor que usted tiene delante de Dios, ¿cierto? Y así usted va a poder decir en qué te puedo servir yo a ti. Entonces, cuando usted tiene un claro concepto de sí mismo, usted va a tener un claro camino hacia el servicio que usted puede ofrecer. Porque no hay cosa más cargosa que prestar un servicio para lo que uno no está habilitado. Eso es algo muy cargoso. Pero hay un lenguaje muy particular. No, si el Señor le permitió a usted hacer eso, es porque sí lo tiene que hacer. Ay, pues qué pena, pero yo hay cosas en las que yo siempre digo, ay, no, no, yo no sirvo para esa vaina. Entonces, ahí sí qué pena. Entonces, complicado. No queda espacio entonces para indagar si los demás están prestando un servicio de manera adecuada. No, ya no. ¿Por qué? Porque como primero de todo tienes un concepto adecuado de ti mismo. Al tener un concepto adecuado de ti mismo, entonces tú vas a poder servir a otros con toda claridad. Y cuando usted está sirviendo a todos con toda claridad, pues usted no se fija si el otro está sirviendo bien o mal. No le queda tiempo. No, ni siquiera se va a interesar, porque usted no está preocupado si el otro funciona o no funciona. Y esto es aquí una decisión interesante, es decisión, mi propia cuota de servicio. De mi propia cuota de sacrificio es yo voy a doblegar mi mente delante de Dios y me voy a presentar tal y como soy, y soy yo el que me voy a presentar. ¿Sí? Pero, ¿para qué me presento? Ah, para que yo tenga claro concepto de mí mismo.
¿Para qué quiero tener claro el concepto de mí mismo? Para poder servir adecuadamente a quienes me rodean. Y claro, en la porción que leíamos se describe claramente ministerios de profecía, de repartir, de no sé qué, tal cosa. Genial que usted sirva en esas cosas, me parece maravilloso, de verdad, me parece que es algo especial, pero la realidad es que el servicio es hacia afuera, indudablemente. Cuando usted ya tiene ese concepto de sí mismo, usted va a poder prestar un servicio en esta sociedad. Sí, una de las cosas que he aprendido es incluso el cuidado del medio ambiente. Yo me acuerdo de unas charlas que tenía a veces con Juliana Bella, que él me ayudó mucho a entender esos detalles tan importantes. Sí, es importante que en nuestro diario vivir tenga esa cuota de servicio. Curiosamente, dentro de la iglesia pareciera que la palabra servicio solamente está enmarcada en el contexto de un salón llamado iglesia, templo, sala de reuniones, centro de convenciones. Ahí es donde tú sirves. ¿Es ahí? O sea, el servicio al que Dios te llamó entonces es para que cojas un micrófono, muevas logística, hagas y toda esa cosa. Eso forma parte, puede formar parte, pero la cuota de servicio es mucho más amplia. Por eso la pregunta me pareció tan bien abordada por quienes participaron. El impacto del ministerio cristiano tiene que ser mucho más amplio, mucho más amplio. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que bien. ¿Listo? Romanos 12, del 9 al 13 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, el que en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien. Entonces aquí vamos a otra esfera y es la cuota de autenticidad. Miren las decisiones de las cuales estamos hablando con base en Romanos, ¿sí? Cuota de autenticidad. ¿Qué pasa? Yo creo que una pregunta que a mí me surge, me gustaría que alguien, si quiere dar un aporte, lo puede hacer en ese momento, es ¿qué puede caracterizar la expresión de un amor fingido? ¿Qué hace que uno diga, uy, carachas, ese amor es fingido? ¿Qué puede expresar eso? ¿Cómo se ve? Marinelli, ¿tú qué dices? ¿Cómo porque es que ahí habla específicamente que el amor no se ha fingido, entonces ahí habla ahí, entonces un amor fingido, ¿cómo es? Marinelli, ¿tú qué piensas? Yo creo que es un amor que no es desinteresado, sino que lo da por alguna recompensa. Chévere, lo Por que ejemplo, dices. cuando uno llega a la iglesia, uno siempre llega porque tiene algo por resolver. Entonces, uno cree que estando en la iglesia todo va a fluir y ya va aprendiendo que no es estar en la iglesia que se le van a solucionar la vida o que el esposo va a cambiar o que, o que va a tener riquezas o etcétera, sino que es la relación con el Señor y es ese amor recíproco que Él da, un amor ágape. Chévere, muchas gracias, claro que sí. Yo creo que hay tantas posibilidades de que el amor fingido se manifieste, ¿no? Ay, Dios te bendiga. Es que es muy probable que las cosas lleguen a ser, digamos, fingidas, se llegan a generar tantos clichés. Me gustó lo que decías, Marianelli, de cuando se llega a la iglesia, a veces se llega es porque uno tiene ¿cómo es que decía un predicador una vez? Que uno llega por la sala de urgencias. Eso decía alguien por ahí, ¿cierto? Que uno llega por la sala de urgencias y entonces, pues es tremendo. El amor fingido tiene unas características que a veces no son fáciles de describir. Y como no son fáciles de describir, tampoco son fáciles de detectar. Entonces, es muy de tanto cuidado el tema de la autenticidad, porque entonces el amor que se expresa en el contexto cristiano debe ser auténtico.
Entonces, la falsedad en el trato a otras personas se fundamenta en menospreciar a los demás. ¿Ok? Entonces, mire cómo de la parte anterior empieza él a hablar que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, ¿cierto? Que piense de sí mismo con cordura. O sea, el autoconcepto equilibrado nos lleva incluso a tener una disposición para servir, pero en el proceso de servir nosotros vamos a interactuar con muchas personas y empezamos a mirar que cada persona es digna de recibir un amor auténtico. Las personas pueden recibir un amor sin condición, un amor que no finaliza cuando ya tu opinión es contraria, tu posición es contraria. No, no, siempre va a estar esa disposición, porque involucra el amor estos elementos, ¿cierto? Diligencia, fervor y gozo. Es algo muy curioso cómo habla de la diligencia, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿sí? Entonces es algo muy tremendo porque a la hora de uno tratar con otras personas, puede ser que por carácter, por temperamento incluso, haya en el corazón de alguna persona poca diligencia en estar dispuesto a atender a otro escuchándole o compartiendo. Y entonces en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿sí? ¿Por qué involucra eso en el área de las relaciones? Increíble, no sé, increíble. O sea, en el tema de las relaciones se requiere diligencia, ¿sí? Un fervor y cuando habla de gozo dice gozosos en la tribulación, porque ahí están los elementos que involucra el amor: sufrimiento, tribulación, oración. Entonces, cuando una persona tiene la capacidad de decir te amo a otra persona, seguramente es alguien que está dispuesto a ser diligente en lo que requiere para tratar a ese otro, en estar desarrollando con fervor su relación con Dios, gozándose en todo, en toda situación, pero ya que ama tanto, está dispuesto a sufrir, a llevar la tribulación y a orar. ¿Qué tal eso? Entonces, la cuota de autenticidad es que yo, a pesar de que haya sufrimiento, tribulación, lo que sea, cierto, yo nunca trataré con falsedad a nadie porque tomo la decisión de tener esa cuota en mi vida. Y un punto importante, generosidad. Entonces, la forma como aborda el apóstol estos detalles a mí me parece que son cada vez como ampliando el abanico de cuando tú te acercas a Dios, porque nosotros somos felices mandando Romanos 12:2 a diestra y siniestra, y entonces, ay, renovaos por la transformación de vuestro entendimiento, claro, pero todo lo demás, ¿qué? Todo lo demás que involucra este capítulo es un desafío muy profundo. La cuota de autenticidad también involucra generosidad. Entonces, la siguiente decisión de la cual hablamos es esa decisión, mi propia cuota de amor, ¿sí? Es decir, cuando yo confronto mi autenticidad para realmente tratar al otro, para yo estar dispuesto a amar o a no hacerlo, porque hay personas a las cuales seguramente uno le va a costar más trabajo, y yo voy auténticamente delante de me cuesta, Dios, me cuesta, me es difícil. Entonces, cuando yo tomo una decisión es sí, yo voy a dar mi propia cuota de amor. Entonces, yo cada día entiendo más que cuando la palabra de Dios nos dice que el amor sea sin fingimiento, es un amor que nada lo interrumpe, es un amor que no entra en pausa, ¿sí? Es un amor que sufre, es un amor que también está dispuesto a restaurar, a restituir. No es un amor que hasta que estemos de acuerdo te amaré. No. Aún cuando no estamos de acuerdo, entonces vamos para adelante y un momento, sigamos mi propia cuota de amor. ¿Por qué? Porque es que yo no podría dar un amor fingido. ¿Por qué no lo puedo dar? Porque primero que todo tengo un autoconcepto equilibrado, sano. Puedo estar dispuesto a servir a otros. Entonces, al estar dispuesto a servir a otros, me doy cuenta que no puedo amar de manera fingida. Y al no poder amar de manera fingida, entonces la hipocresía desaparece. Y ahí es donde cuando tengo una diferencia con alguien, yo voy a poder expresarle mi diferencia con toda tranquilidad. Mira, me cuesta compartir esto contigo, me es difícil, pero podemos seguir caminando juntos, ¿sí?
Entonces, ahí es donde viene esta parte de mi propia cuota de amor, que creo que es algo muy tremendo para cuando una persona está dispuesta a decirle a otra persona que lo ama, que realmente es importante, hágalo cuando usted esté dispuesto a sufrir por esa relación, cuando usted esté dispuesto incluso a tener tribulación, ¿cierto? En el buen sentido, ¿no? Yo no estoy llamando ahora que no es que allá dijeron que toca aguantarse el ojo morado porque es que como hay que amar y hay que aguantarse el sufrimiento, no, para nada. De ninguna manera, porque eso sí de bíblico no tiene, pero es nada. ¿Ya? Entonces el tema va hacia otra área. ¿Va a decir algo? ¿No? Romanos 12, del 14 en adelante dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y a mí me encanta esta parte de la Biblia, ay, si es posible, ¿no? En cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y bueno, y aquí el apóstol llega a tocar un punto muy difícil que es la cuota de las relaciones, ¿cierto? Entonces, expresarme de manera favorable de todas las personas. Una de las cosas que uno de verdad debe considerar es que una decisión que yo tengo que tomar en la cual, como yo me presento delante de Dios con todo mi raciocinio bien puesto, como yo me presento delante de Él con tranquilidad, entonces yo voy a tener un autoconcepto equilibrado, voy a estar dispuesto a servir, voy a estar dispuesto a amar o no, ¿cierto? Digamos, mi amor no va a ser fingido. Entonces, cuando no es amor, pues ya tengo que evaluar primero. Entonces, como medida básica es de mi boca no saldrán expresiones desfavorables de nadie. Y esto es una persona que realmente se presenta delante de Dios como con un culto racional. Entonces, otro, desarrollar empatía con las emociones ajenas. Entonces, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, es algo muy tremendo. A veces el cristiano, como esta semana alguien nos hablaba de que nos faltaba empatía, y entonces me puse a evaluar el tema de la empatía. Entonces yo decía, realmente la empatía es estar con la persona en su proceso, es eso, ¿cierto? Creo que una de las cosas que regularmente se falla mucho en el cristianismo es que si alguien está sufriendo y usted sufre por eso, ¿a usted le parece que eso es un motivo? Ay, no, pero usted sí no sufre es por nada, a mí que me ha tocado tan duro, que no sé qué, que no cuántas, ¿sí? Y eso es algo terrible. Y cuando una persona incluso está contenta, oiga, pero cálmese, yo creo que eso fue uno de los daños que yo he vivido en el cristianismo. A mí me dijeron que no, ay no, aquí hay otro mensaje. Yo vi un mensaje, alguien escribió algo, ponerse en los zapatos del otro, sí, señor. Entonces, sí, yo recuerdo que por lo menos a mí yo sí, yo disfruto un chiste, me río sin ningún problema, entonces de las cosas, digamos, dañinas, es, no, 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 usted no puede reír tanto, que no sé qué. Entonces uno en el cristianismo puede llegar a acabar con las emociones de otra persona de manera negativa. Es ser empáticos con las emociones del otro. Mantener una disposición por escuchar las opiniones que son contrarias. Se puede. Yo pienso que es algo especial uno saber de que uno tiene un contexto donde tú puedes decir no estoy de acuerdo, pero a pesar de eso estás allí. No pierdes valor. En ese sentido, yo creo que hay un gran riesgo en el contexto cristiano. El impacto que el cristianismo está teniendo en este mundo es dejar evidentemente claro que nadie puede estar en desacuerdo contigo. Y esto no es bueno. No es bueno. Porque entonces, ¿quién va a estar contigo, cristiano? Solo los que hablan y piensan como tú. Solamente. Y entonces, ¿a qué hora vamos a impactar este mundo?
con tantas personas que piensan que viven bien, que aman a Dios y ni siquiera le conocen, ¿qué vamos a hacer? Si es que realmente no soportamos. Entonces yo tengo la experiencia de que hago alguna pregunta y eso se me un lío. Y yo me pongo a pensar, caramba, entonces, ¿cuál es el prototipo de iglesia que nosotros, hablo ya por Iglesia Cristiana Unión, queremos llegar a ser? ¿Una iglesia donde todos hablen exactamente lo que nosotros hablamos? Pues no, porque eso no es bíblico tampoco, ¿ya? Porque necesitamos entender la perspectiva de aquel que piensa diferente para poder que la palabra de Dios se le pueda compartir. Pero estoy dispuesto a escuchar opiniones que son contrarias. Esa es una buena pregunta. Porque cuando hablamos de cuota de relaciones es cómo me expreso a los demás, cómo desarrollo empatía, cómo estoy dispuesto a escuchar opiniones contrarias. Y, oiga, se me está como desbalanceando el afinamiento de la garganta. Pero procurar mantener las relaciones en equilibrio. A mí esto me parece genial cuando dice, mientras esté en su posibilidad, procure estar en paz con todos. Es decir, nadie está obligado a amarte, tú no estás obligado, si me entiendes. Hay relaciones en las que uno no va a poder llegar a un acuerdo. Hay confrontaciones en las que uno le puede decir al otro, mira, lo mejor que podemos es dejar esto acá porque no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, siempre será mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y las relaciones en equilibrio son muy importantes. Cuando yo considero, pienso en una relación en equilibrio, entonces es una relación que no cae ni para un lado ni para el otro, sino que realmente mantiene un punto medio y por lo tanto la perspectiva es saludable para ambas esferas. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de desnudar las realidades, sí o sí. Lo que esté oculto va a salir a la luz. Entonces, cuando hablamos de cuota de relaciones, ahí están esas cuatro decisiones que nos llevan a pensar que el que desnuda la realidad siempre será Dios. Por eso empezamos diciendo, si usted se presenta delante de Dios, preséntese como un culto racional, ¿sí? Porque cerramos entendiendo que sí, o sea, Dios va a desnudar absolutamente todo. Si el amor ha sido un amor fingido todo el tiempo, entonces todo el tiempo nosotros llegamos a esta gran decisión y es mi propia batalla, vencedor con el bien. Entonces, vencedor, amando legítimamente, tratando bien a quienes me rodean, presentándome a Dios con todos mis sentidos, ahí en realidad estoy venciendo las batallas más duras. Ahí. Ese es de los puntos interesantes que me parecen a mí que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de tomar, digamos, decisiones que son muy concretas.